seguramente te has enfrentado a niños cuyas familias son antivacunas. ¿Qué sientes? El hospital en el que yo trabajo es una institución de salud pública, ¿no? A los que no tienen seguridad social son a los que atendemos en mi hospital. Y entonces ciertamente vemos un nivel socioeconómico tal vez un poco más bajo. En ellos no me ha tocado la condición de que sean antivacunas. Pareciera que la gente que tiene más acceso a la comunicación, al internet, incluso algunos con más nivel académico, o sea, son los que tienen estas cuestiones de antivacunas. No sé si el excesivo, más que excesivo, el incorrecto acceso a la información ha generado justo un teléfono descompuesto y que se vaya todo esto rollo de vacunas, porque en la parte pública asistencial no me ha tocado nada. O sea, si tú como experta en vacunación, ¿cuáles son las vacunas que una embarazada debe de tener a lo largo de los 9 meses? Claro, mira, hay 3 vacunas que son indispensables que toda embarazada tenga. La primera vacuna es la TDAP, que es la vacuna que es contra difteria, tosferina y tétanos. Aquí el objetivo es que la vacunación sea en la mamá, para que la mamá genere anticuerpos de forma adecuada durante el embarazo y esos anticuerpos los pueda pasar por la placenta al bebé para que el bebé nazca protegido en los primeros meses de vida. Saber que las vacunas es como el dominó, o sea, dosis aplicada es como útil, ¿no? O sea, es como cuando tiras el dominó que dices ficha tirada, ficha jugada, no la puedes mover. Sí. Te está costando trabajo entender mi analogía, pero vamos a intentarlo. Pues es que yo sí estudiaba, yo no iba a jugar dominó a la universidad. Entonces, pero sí. No, pues es algo que también te agiliza la mente. Pero mira. Okay. Hola, bienvenidos a Bebé a Bordo, ¿o no? Soy el doctor Omar Colín, ginecólogo y biólogo de la reproducción. Este podcast va a tratar acerca de temas relacionados a infertilidad, maternidad o no. ¿Por qué? Pues porque no todas las mujeres hoy día quieren embarazarse o les interesa hablar sobre este tipo de temas. Así que, sin más preámbulos, ¡vámonos! Este podcast es solo para fines educativos. No olvides que cada caso es diferente y siempre es importante consultar a tu médico. Hola, ¿cómo están? De vuelta aquí con su podcast de confianza, Bebé a Bordo, ¿o no? Como siempre, tengo invitadazos. Siempre, y hoy no es la excepción. Es una gran doctora, pero también es una gran amiga, y que la verdad me debe su título. Ahorita contaremos esa bonita anécdota. Pero bueno, el día de hoy está con nosotros la doctora Marta Avilés, infectóloga pediatra, jefa del servicio de infectología del Instituto Federico Gómez. ¿Lo dije bien o no? Es Hospital Infantil de México Federico Gómez, okay. Instituto Nacional de Salud, pero sí. Bueno, todo eso. Ella es la jefa de infectología de ese hospital, evidentemente un hospital pediátrico. Está muy metida hoy día en temas de vacunación, de todo lo que significa la vacunación en niños y en adultos. Si siguen sus redes, ¿qué es? Infectomom, ¿no? Ahí van a ver que todo el tiempo parece agencia de viajes, que Guadalajara, que de Houston, por todos lados, hablando sobre vacunación. Y entonces justo la quise invitar a platicar el día de hoy sobre vacunación. Y, pues de entrada, muchas gracias por estar aquí, es un gusto, sabes que se te quiere, qué bueno que aceptaste la invitación. Omar, gracias por la invitación, la verdad es que es algo que teníamos ya como pendiente de platicar esto, gracias por la invitación. Y si bien sí trabajo en este hospital, más bien nada, ahorita vengo como a título personal a platicar justo de la vacunación, porque creo que la prevención a través de las vacunas es lo más importante y lamentablemente a partir de los años ha bajado un poquito como la credibilidad en algunas personas, o a veces también nos hemos enfocado más que nada en tratar las enfermedades o en cosas que pueden ser ya más complicadas en vez de ver lo básico que es la vacunación. Entonces sí me siento como una embajadora de la vacunación, me parece muy importante retomar estos temas y justo lo que quiero compartir en mis redes, o sea, algo que a la comunidad les sirva, que a las mamás les sirva, que a las personas les sirva para que puedan justo prevenir y mantener la salud. Lo ensayaste, ¿verdad? Pero te quedó muy bien. Me nace el corazón. Exacto. Oye, a ver, vamos a hablar de varias cosas. De la primera, que creo que es la que más me involucra a mí como ginecólogo, es la vacunación en las embarazadas. También vamos a hablar de las vacunas en los niños, obviamente, pero hablando de las vacunas en las embarazadas.
evidentemente, con el paso de los años han surgido otras enfermedades, pero también han surgido otras vacunas, ¿no? Claro. Entonces, al día de hoy, el esquema de vacunación para una embarazada, o sea, si una embarazada te dice, ¿cuáles son todas las vacunas que yo debo de tener? No las que diga el médico del centro, o sea, si, tú como experta en vacunación, ¿cuáles son las vacunas que una embarazada debe de tener a lo largo de los 9 meses? Claro, mira, hay 3 vacunas que son indispensables que toda embarazada tenga. La primera vacuna es la TDAP, que es la vacuna que es contra difteria, tosferina y tétanos. Aquí el objetivo es que la vacunación sea en la mamá para que la mamá genere anticuerpos de forma adecuada durante el embarazo y esos anticuerpos los pueda pasar por la placenta al bebé para que el bebé nazca protegido en los primeros meses de vida. Aquí la enfermedad más importante es la tosferina. O sea, que la tosferina es una enfermedad que le da a los niños menores de 6 meses de edad o de 1 año de edad, que justamente como el nombre lo dice, les causa una tos muy importante, con muchos accesos, que los lleva al hospital a dificultad respiratoria, a veces requieren intubación, incluso pueden morir por esta complicación. Pero entonces no es tan, es que, a ver, yo te voy a comentar lo que las pacientes dicen. Esa vacuna, porque normalmente cuando van a su consulta en alguna institución de salud pública, les quieren poner la vacuna y muchas pacientes, algunas aceptan, otras no aceptan. Pero la referencia de los médicos es por el tétanos, o sea, por el ser el DPTA, o la T, tétanos. Entonces lo refieren mucho hacia el tétanos, prevención de tétanos. Entonces me preguntan, oye, o sea, ¿todavía hay tétanos? A ver, no va por ahí el asunto, ¿no? Es más por las otras enfermedades. Claro, o sea, tétanos todavía hay en el mundo, pero son casos muy, muy remotos. O sea, digamos que no en el día a día te vas a encontrar con una exposición de riesgo, una herida con una cuestión contaminada para que te dé tétanos. El objetivo de vacunar a la embarazada con esta vacuna, darle este refuerzo, se generó para prevenir el tétanos neonatal. O sea, la historia cuenta que cuando las mujeres, no sé, tenían sus partos en las casas y les cortaban el cordón con tijeras que no estaban estériles o limpias, etcétera, pues se contagiaban ahí de las esporas del tétanos y entonces tenían los niños tétanos neonatal. Entonces, una forma de prevenir esto justamente fue vacunamos a la embarazada genera anticuerpos que le pasa al bebé y también, en un segundo punto, la embarazada también tiene un refuerzo del tétanos, pero realmente estas vacunas han sido tanto para prevenir el tétanos neonatal, que fue lo primero, como esto logró ya eliminarse comunitariamente. México ya no tiene tétanos neonatal. Entonces, también pasa la otra enfermedad importante, que es la tosferina. Lamentablemente en México hemos tenido un incremento de los casos de tosferina. En México está el boletín epidemiológico que cada semana reporta las enfermedades que se previenen por vacunas y hemos se ha documentado más de un 200% de incrementos de casos de tosferina. Y esto es porque ha habido bajas en las coberturas de vacunación. ¿Y en qué momento el embarazo? Porque, a ver, muchas de las pacientes que nosotros vemos en medicina privada van a estas instituciones de salud pública más por un tema administrativo, claro, que por un control prenatal como tal, ¿no? Entonces, hay pacientes que llegan en el primer trimestre o en el segundo trimestre o en el tercer trimestre ahí a su centro de salud o a su institución de salud y les ponen en ese momento la vacuna. ¿Da igual en qué trimestre se ponga esa vacuna? No. La preferimos en el tercer trimestre. Mira, en las cartillas de la mujer embarazada o en la cartilla de la mujer viene a partir de la semana 20 del embarazo. O sea, a partir de ahí la puedes poner. Idealmente la recomendamos en el tercer trimestre, después de la semana 27. Generalmente es la recomendación de Estados Unidos, a partir de la semana 27, porque ahí la placenta ya está más madura, es más la cantidad de anticuerpos que pueden pasar y tenemos también como un tiempo adecuado para vacunar a la embarazada, sin que el bebé nazca prematuro, sin que nazca como tiempo antes. O sea, tenemos tiempo para que vacunamos a la embarazada, genera anticuerpos de buena calidad, pasan en buena cantidad y entonces ya, ¿no? Sirven para prevenir al bebé. Si bien podemos ponerla a las 20 semanas, o sea, sí se puede, preferimos mejor en el último trimestre, después de la semana 27. También no tan tardío como decir después de la semana 32, ya no, ¿no? O sea, tal vez como entre la 27 y 32 sería el momento óptimo para ponerla. Ok. Esa es una, dijiste que eran 3. Ajá, bueno, esta es la primera vacuna, que es muy importante, ¿no? Justo por la tosferina y que particularmente este año en México ha habido incrementos de casos y a nivel mundial también se ha reportado una alerta de la Organización Mundial de la Salud por incrementos de casos de tosferina. Ahora, la segunda vacuna muy importante es la vacuna de influenza. Y por lo menos estamos grabando este podcast en octubre, en el que ya estamos en temporada de influenza. Entonces,
La influenza, hemos vivido con ella, hemos tenido pandemias, pero la influenza ya está bien documentado y lo vimos mucho en la pandemia del 2009. Incrementa los casos de partos prematuros, de niños de bajo peso al nacimiento e incluso una embarazada per se, tú eres el experto en esto, se complica cuando tiene influenza, ¿no? Y puede tener muchos desenlaces desfavorables. Entonces, vacunar a la embarazada durante el embarazo contra influenza es para prevenirla a ella de todas las complicaciones que puede tener y también para disminuir la posibilidad de parto prematuro, ¿no? Pero esa en particular no es, o sea, es decir, no le va a pasar inmunidad. O sea, esa vacuna en particular es para la mamá. Es para la mamá, pero también le va a pasar anticuerpos, ¿no? O sea, también hay paso de anticuerpos. Claro, exacto. O sea, previene a la mamá las complicaciones, pero también la mamá, invariablemente, todas las defensas que tenga, todas las que genere, se las va a pasar al bebé. Entonces, también protegemos al bebé los primeros meses de vida. La vacuna de influenza en los bebés se pone a partir de los 6 meses de edad. Entonces, se ha visto que esto del nacimiento a los 6 meses, en los que todavía no vacunamos al bebé contra influenza, la mamá le puede pasar anticuerpos que también le ayudan a defenderse de la enfermedad. Entonces, aquí es tanto para la mamá como para el niño. Oye, entonces esta también vale la pena en el tercer trimestre. Sabes que depende del momento del embarazo, o sea, y que empiece la temporada de influenza. Porque, por ejemplo... O sea, es como si yo, la temporada estoy en el primer trimestre, entonces ahí me la pongo. Sí, porque si llegas al último trimestre, digamos, si te embarazaste ahorita en octubre, ¿no? O sea, a fin de cuentas, tu embarazo, la sorpresión del embarazo ya va a ser después de la temporada de influenza. La temporada de influenza dura más o menos 6 meses. Generalmente es entre octubre y finales de abril, mayo. Estrictamente de la semana 40 del año a la semana 20 del año que entra. Entonces, esa es la temporada de influenza que es de mayor circulación de influenza. Obviamente, un embarazo dura más que una temporada de influenza. Sí. Entonces, realmente aquí la indicación es, nos vacunamos en cuanto empiece la temporada de influenza, porque aquí, número 1, la protección primaria o más importante es para la mamá. Y en segundo punto, si por el embarazo se vacunó ya más al final del embarazo y le pasa anticuerpos al bebé y el bebé nace en temporada de influenza, bueno, también lo protege a él. O sea, pero aquí es para la embarazada. Cuando haya. Sí, cuando empiece la temporada y haya, hay que vacunarse de influenza. Influenza es cuando haya. Correcto. DPTA es de preferencia en el tercer trimestre. Me estás poniendo atención, muy bien. Siempre, ahorita hablamos de un tarjetero. Sí, estoy haciendo un tarjetero. Y luego la tercera. La tercera vacuna es la vacuna de COVID. O sea, yo sé que COVID puede ser un tema que ya hemos estado un tanto cansados, ¿no? Pues por toda la pandemia, todo lo que se ha dicho, pero actualmente sigue habiendo COVID. Y si bien no es la misma variante que había al inicio, no tenemos la misma gravedad, lamentablemente la gente más vulnerable falleció por esto, sigue circulando y va a seguir circulando. Y sabemos también que cambia y muta y de repente hay una cepa un poco más violenta o más contagiosa que otra. Dicho esto, sabemos también que en las embarazadas son personas que tienen mayor riesgo de complicarse por una enfermedad de COVID-19, ¿no? Entonces... Pero esa vacuna, por ejemplo, también es pregunta de pacientes. Si se la pusieron, por ejemplo... el año pasado, este año están embarazadas y se vacunaron el año pasado, ¿la vacuna de este año es diferente? Sí. Ahorita aquí estamos hablando realmente de la vacuna que se vende a nivel particular, ¿no? Porque es la que tiene evidencia científica y que tiene pues todo el sustento académico, científico de base con ensayos clínicos para decir que es eficaz y segura. Okay. Entonces pasa un poquito similar que con la vacuna de influenza. La vacuna COVID, la que nos pusimos cuando la primera que fue en la pandemia, pues tenía unas estirpes diferentes a las que tenemos ahora. Entonces, el virus ha cambiado y las vacunas también están cambiando. Entonces, la vacuna que nos pusimos el año pasado tenía otro linaje, el famoso Omicron, que el que tenemos ahora, ¿no? Ahorita estamos con la JN.1, que es otra variante del virus SARS-CoV-2, y entonces esta vacuna está hecha con esta nueva variante. ¿Por qué? Porque justamente es la que se ha visto a lo largo del año, que es lo que ha circulado más a nivel mundial. La recomendación de los CDC, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, justamente recomiendan esto. O sea, la vacuna tiene que actualizarse con base en las cepas que están circulando con mayor actualidad. ¿Qué es lo que han hecho las dos casas farmacéuticas que tienen las vacunas comerciales? No así la que se pone a nivel público, ¿no? Que esa viene con la cepa ancestral, y pues es diferente, no está actualizada. ¿Te refieres a la original? Ajá, la original, exacto, la primera. Okay. Digo, bueno, la cepa original, claro, la primera cepa. Usted es muy elevada, doctora. Pero, bueno, entonces, a ver, lo que puedo entender de la vacuna de COVID, entonces, no solo las embarazadas, entonces todos nos tenemos que estar vacunando cada año también
contra COVID. Sí. O sea, embarazadas, ¿no? O sea, todo mundo, pues. Claro, exacto. De hecho, es de recomendación. O sea, a partir de los 6 meses de edad, que es la edad mínima para poner vacuna de COVID-19, todos deberíamos vacunarnos cada año con la nueva vacuna, con la nueva cepa circulante. Que actualmente hay una casa farmacéutica que justo obtuvo por la COFEPRIS ya la autorización para comercializar esta vacuna apenas la semana pasada. Ya salió como el comunicado oficial de que la COFEPRIS ya aceptó que la puedan comercializar, la nueva con la variante JN.1, y entonces esperamos que pues en breve, unas semanas o algo así, ya puedan importarla y se pueda poner. Esta es la que nos deberíamos de poner todos, y particularmente justo las embarazadas. Y ahorita es importante porque el COVID sí tiene una circulación más de época también invernal estacional, ¿no? Entonces, como estamos entrando a la época de frío, va a circular más el COVID, va a circular más la influenza, sí sería importante ahorita ponerla siempre, ¿no? Y en cuanto la tengamos disponible. Y se debería poner. Y lo que se espera también a futuro es que, pues sí, el año que entra puede ser que tengamos otra vacuna diferente para COVID, ya iremos viendo. Buenas noticias, dentro de unos años se están viendo también estudios para que pueda haber una vacuna combinada de COVID e influenza, ¿no? Y entonces ya nada más te pones un piquete en vez de 2 y otras cosas. Al mismo tiempo. Se siente padrísimo. Ya sé. Oye, y esa también no importa el trimestre. Exacto, no importa el trimestre, te la puedes poner en cualquier trimestre del embarazo. Cabe mencionar, o sea, que todas las vacunas que hemos platicado son vacunas completamente seguras. O sea, hay miles de millones de personas estudiadas en las que se ha visto que las vacunas de COVID, de influenza, son completamente seguras y ayudan justamente a prevenir las enfermedades y las complicaciones. Tal vez también vale la pena mencionar de COVID, ¿no? Que es una vacuna de RN mensajero, y que cuando decimos RN mensajero pensamos en el material genético, y hay quien puede llegar a pensar o se ha mandado la información incorrecta de que puede alterar la información genética. Eso es, bueno, completamente falso. Los niños van a salir igual de guapos, todos. Bueno, exacto. O sea, realmente, por ese lado, son completamente seguras y eficaces, ¿no? Entonces sí hay que vacunarse cada año. Oye, te quiero preguntar de una vacuna que no está en México. Pero también muchos pacientes preguntan la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, ¿no? Que también es su época, o sea, claro. Invernal, claro. Está en su momento. Y que, pues, te enteras en los pasillos de los hospitales, o sea, que empieza a haber casos y demás. Y hay una vacuna, pero no está en México. Claro. La pregunta o lo que te preguntan los pacientes es, si yo tengo la lana para ir a Estados Unidos, o sea, estoy embarazada, tengo la lana para ir a Estados Unidos a ponerme la vacuna, como hace 4 o 5 años mucha gente lo vio con COVID, ¿vale la pena hacer ese viaje? El viaje para vacunarte contra el virus sincitial respiratorio. O sea, si tienes la lana para hacerlo, ¿lo vale o no? Sí, te voy a explicar. O sea, creo que el primer punto es contextualizar qué es el virus sincitial respiratorio, ¿no? Este virus es como el top star en la pediatría, incluso más que la influenza, ¿no? O sea, el virus sincitial respiratorio es la causa número 1 de bronquiolitis, que es esta enfermedad de las vías aéreas bajas en los niños que les causa igual dificultad para respirar, broncoespasmos que no pueden entrar al aire, y es la causa número 1 de hospitalización en niños menores de 1 año de edad a nivel mundial. O sea, no hay otra causa que cause más, valga la redundancia, afección respiratoria baja, afección respiratoria baja que requiere hospitalización, y también lleva a los niños incluso pues a morir, ¿no? Y los que, digamos, salen del cuadro agudo quedan con lo que llamamos hiperreactividad bronquial. Entonces, se ha visto que puede haber cierta asociación entre enfermarte por este virus en los primeros meses de vida y asociarse o incrementar tu probabilidad de que puedas tener asma, crisis asmáticas o hiperactividad bronquial en los primeros años de vida en los niños. O sea, que probablemente muchos preadolescentes o prepubertos que tienen asma pudo haber sido por una infección en los primeros meses de vida por este virus. No tanto así. O sea, el asma, la alergia tiene mucha predisposición genética. O sea, sí hay una predisposición genética que viene de base y que eso es lo principal. Pero el que de manera más temprana, en los primeros meses de vida o los primeros años de vida, no sé, en la edad escolar, 5, 6, 4, 3, más abajo años, empiecen con más manifestación o con ya una sintomatología como de asma, que llamamos hiperactividad bronquial en los niños más pequeños, justo se ha asociado a este virus. O sea, no es que sea el desencadenante como tal, pero sí puede favorecer o predisponer a esta asociación, ¿no? Entonces, pues justo esto es un virus muy importante porque causa todo esto. Entonces, este virus ha tenido también años y años de estudio para antivirales, vacunas directamente al bebé, etcétera.
Y finalmente, o sea, a mí me gusta platicar esto porque estamos viviendo la historia de décadas de estudio de algo para prevenir este virus. Entonces, finalmente tenemos 2 estrategias para prevenir al virus sincicial respiratorio. La primera es la vacuna a la embarazada. Entonces, igual, aquí vacunamos a la embarazada para que la embarazada genere anticuerpos, los pase por la placenta al bebé y el bebé nazca con los anticuerpos y lo protejan. Los estudios han visto que al vacunar a la embarazada, generalmente la recomendación en Estados Unidos es vacunar entre la semana 32 y 36 del embarazo. Digo Estados Unidos porque en México todavía no la tenemos. En Reino Unido, por ejemplo, si te vas a ir a Reino Unido a vacunar, te las pueden poner a partir de la semana 28. ¿Por qué? Y la Unión Europea puede ser hasta la semana 24. Te voy a decir por qué. Porque cambian las normas. Ajá, porque, bueno, el estudio que dio base a ver la eficacia y seguridad de esta vacuna se hizo en las embarazadas a partir de la semana 24 a 36 del embarazo. Entonces, de la semana 24 a 36 del embarazo se evidenció que es segura, efectiva, y esta es como la evidencia general. Ahora, al inicio, cuando se reportaron todos estos datos, en los estudios también dijeron que había visto un pequeño incremento de casos de partos prematuros en los que habían recibido la vacuna contra las que no la habían recibido la vacuna, que recibían un placebo. Y se dijo, bueno, hay que vigilar esto y ver qué pasa. Esta vacuna estuvo autorizada en Estados Unidos desde el año pasado. Y Estados Unidos dijo, bueno, vamos a ser un poquito cautos, vayamos a ponerla en la semana 32 a 36. ¿Por qué? Por si para disminuir el riesgo de un no parto esté tan prematuro. Exacto, ¿no? Okay. Pero entonces ya tenemos 1 año de evidencia de uso en la vida real de la vacuna. O sea, desde octubre del año pasado ya vacunan en Estados Unidos y ya sabes que ya son muy buenos justo para dar todo seguimiento epidemiológico y de eventos adversos y demás. Entonces ya hay publicaciones muy recientes de que pues no se ha visto esto de que se reportó en el estudio como algo de precaución. Entonces no ha habido ningún incremento de casos de parto prematuro ni de niños prematuros en las pacientes ya que en la vida real han usado la vacuna. Entonces este como warning o esta precaución realmente se ha visto que no ha habido este incremento y por lo menos la recomendación que teníamos hasta el año pasado los CDCs fue por precaución justo la semana 32 a 36. Por ejemplo, Reino Unido, ellos van por la semana 28 porque esa es la política pública que ellos decidieron con base en la evidencia de la vacuna que a partir de la semana 24 se puede poner y ellos dijeron, bueno, semana 28 ya pueden generar un poco más de anticuerpos, le damos más chance a la embarazada para que se pueda vacunar, para que genere anticuerpos antes de que nazca el bebé. Y pues así, o sea, digamos, una cosa es la evidencia en la investigación, que es a partir de la semana 24, y ya pues cada gobierno, cada institución pública decide, o bueno, más como ente pública de salud, decide la política de un país, ¿no? Entonces por eso en Estados Unidos la 32 a la 36, y si vas a Estados Unidos tienes que ir entre la semana 32 a 36 a vacunarte. Exacto. Reino Unido es a partir de la semana 28. ¿Vale la pena? Sí. O sea, si al final una paciente tiene la capacidad económica para hacer turismo médico, sí. O sea, sí, como mucha gente en su momento lo hizo durante pandemia. Claro. O sea, sí vale la pena. Sí, y aquí te quiero dar también como los números de justo qué tanto vale la pena, ¿no? O sea, porque dice, bueno, aquí la doctora Marta dice que vale la pena, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, porque tengo una agencia de viajes. Exacto, porque me gusta viajar e ir. No. O sea, los estudios la evidencia es que te previene 7 de cada 10 hospitalizaciones por BCR. O sea, digamos, este estudio que generó para ver anticuerpos en los niños, lo que querían ver de desenlace era hospitalización por una enfermedad de vías aéreas bajas por este virus, el BCR, lo resumimos en BSR, de virus sincicial respiratorio, o simplemente cualquier hospitalización. Y entonces previene de 8 a 10 o de 7 a 10 eventos de hospitalización por BCR. Entonces, son números como muy significativos de mucha eficacia. Sí. Justo, entonces dices, sí, a mi hijo me lo puedo llevar al hospital. Porque aparte también sabemos que el BCR, digamos, al primer año de vida, prácticamente el 60% de los niños ya tuvieron contacto con BCR. Y para los 2 años de vida, el 95% de los niños ya prácticamente todos han estado expuestos a este virus. Sí. Algunos van a hacer la bronquiolitis, algunos van a hacer broncoespasmo muy intenso, algunos van a morir por este BCR. Entonces, justo queremos prevenir todo esto. Y la eficacia de la vacuna en la embarazada se ha visto muy buena hasta los 6 meses después de que nace un bebé, porque más o menos es el tiempo que duran todos los anticuerpos que una mamá le puede pasar a un bebé al nacimiento, ¿no? O sea, durante el paso. Transplacenta. Correcto. Oye, otra vacuna que muchas mujeres afortunadamente se han aplicado y durante el embarazo la pregunta es, ¿la vacuna contra el virus del papiloma humano durante el embarazo, la nueva versión, la 9, la G9,
se puede continuar, si una paciente empezó el esquema de vacunación y se entera que está embarazada, puede concluir su esquema de vacunación de vacuna contra el virus del papiloma humano o no. No hay estudios que hayan justo evaluado que durante el embarazo completes un esquema de vacunación. Yo sé que estas preguntas son muy de la vida real, ¿no? Uh-huh. O sea, es como ya lo que nos toca el escenario de cómo pasa en la vida real. Y no siempre hay estudios con todos los escenarios posibles que pasan en la vida real, ¿no? Entonces, no hay alguna evidencia que te pudiera decir, si le faltaba una tercera dosis, se la pone y lo puede continuar, no pasa nada. Yo no te lo puedo decir por un estudio que lo diga o que tenga esa evidencia, pero, o sea, conociendo cómo funcionan todas las vacunas, que es generación de anticuerpos, sabiendo que la vacuna del papiloma es una vacuna recombinante. Recombinante significa que se tomó un pedacito de la información genética de este virus, Uh-huh. se puso en otro microorganismo para que se generara esta proteína que hace la respuesta inmune y con eso se genera la vacuna. Entonces es como una proteína que está en una vacuna que no tiene nada que ver con el virus como tal. Uh-huh. Entonces en ese fundamento, que es una partícula y que te va a generar respuesta inmune, es una vacuna segura, ¿no? Y que yo considero que se podría completar el esquema de vacunación. Nuevamente, esto no lo vas a poder leer en un libro o no vas a leerlo con un artículo científico porque no hay un estudio en el que se haya podido diseñar para ver seguridad y eficacia, que es generalmente todos los objetivos que evalúan los estudios respecto a la embarazada, ¿no? El tema es que si, no sé, se da un parto prematuro y se puso la vacuna, Ajá. van a voltear a ver a la vacuna, ¿no? A lo mejor no tuvo nada que ver, no sé, pero van a voltear a ver a la vacuna. Entonces, por eso la pregunta de durante la consulta, porque, oye, empecé, ya me había puesto una dosis, me faltó otra, ¿qué hago? Uh-huh. Ahora, también, o sea, creo que depende de qué enfermedad estamos hablando y lo que queremos prevenir, ¿no? Claro, prevenir el VPH, cáncer cervicouterino, verrugas genitales es muy importante. Y también es muy importante saber que las vacunas es como el dominó, o sea, dosis aplicada es como útil, ¿no? O sea, es como cuando tiras el dominó que dices ficha tirada, ficha jugada, no la puedes mover. Sí. Te está costando trabajo entender mi analogía, pero vamos a intentarlo. Pues es que yo sí estudiaba, yo no iba a jugar dominó a la universidad. Entonces, pero sí. No, pues es algo que también te agiliza la mente. Pero mira, el chiste es que si tú ya pusiste, por ejemplo, vacuna de VPH, son 3 dosis, ¿no? Uh-huh. Si tú ya pusiste una dosis o 2 dosis, esas dosis ya sirvieron, ya te generaron inmunidad y ya, digamos, te subieron tu nivel de anticuerpos. Evidentemente se completan los esquemas como están recomendados para tener el porcentaje más alto de anticuerpos. Pero te quedaste en la mitad con 1 o 2 dosis, tranquilamente, y para justamente como para estar tranquilos, puedes esperarte el embarazo, no vacunarte y vacunarte después. O sea, no pierdes los anticuerpos, no se pierde la ventaja que ya tenías de la inmunidad, no va a bajar, o sea, no pierdes lo ganado, que eso es tal vez lo importante que tiene que dar el mensaje. O sea, no estás perdiendo lo que ya empezaste. No tienes que reiniciar esquemas, solamente la que te faltó, la dosis que te faltó, la pones después, ¿no? ¿Se puede poner en lactancia? Pues sí, se podría poner en lactancia. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Entonces puedes esperarte y sin problema. Oye, para que no le echen mala fama a las vacunas. Exacto. Hablando de mala fama de las vacunas, pues es una pregunta a lo mejor incómoda, porque pues puede ser que alguna persona que nos esté viendo o escuchando, pues no sea alguien pro vacunas, ¿no? La pregunta es, tú trabajas en un hospital público, un hospital de concentración, es decir, donde llega los casos más rudos de lo rudo de pediatría, ¿no? Y eso es lo que te toca a ti ver el día a día. Entonces seguramente te has enfrentado a niños cuyas familias son antivacunas. O sea, una cosa es, no vacuné a mi hijo porque no tuve acceso a los servicios de salud por X o Y razón, porque vivía en la sierra, en la selva lacandona, y no llegaron las vacunas. Bueno, ¿no? Y otra cosa es, no quise vacunar a mi hijo. Es muy diferente. Y seguro te lo has topado. ¿Qué sientes? O sea, ¿qué sientes cuando estás viendo al niño enfermo y sabes que la enfermedad, ¿sabes? O sea, vino originada porque los papás no quisieron vacunarlo. Te voy a decir 2 cosas. Es muy complejo todo esto de las cosas antivacunas. Te voy a decir, en la parte pública, o sea, en el hospital en el que yo trabajo,
es una institución de salud pública, ¿no? A los que no tienen seguridad social son a los que atendemos en mi hospital. Y entonces ciertamente vemos un nivel socioeconómico tal vez un poco más bajo. En ellos no me ha tocado la condición de que sean antivacunas. No quiero, o sea, no estoy generalizando ni nada, pero pareciera que la gente que tiene más acceso a la comunicación, al internet, incluso algunos con más nivel académico, o sea, son los que tienen estas cuestiones de antivacunas. O sea, no sé si el excesivo, más que excesivo, el incorrecto acceso a la información ha generado justo un teléfono descompuesto y que se vaya todo esto rollo de antivacunas, porque en la parte pública asistencial no me ha tocado nada. A diferencia de que en el consultorio privado sí me han tocado mamás profesionistas de maestría y doctorado que no creen en las vacunas y que creen que tienen efectos secundarios y eso, ¿no? Entonces sí es muy complicado. Y también aquí, tal vez nada más para aclarar, solamente, por ejemplo, algunas, digamos, poblaciones como los menonitas, que ellos no aceptan transfusiones ni vacunas, esto va más por su cuestión, pues, cultural, creencia, ¿no? Que ahí sí podríamos verla en el día a día, digamos, la parte asistencial en la que yo me desempeño. Ahora, cuando me toque una mamá antivacunas en el consultorio, que es realmente donde nos toca enfrentarlas, a veces no es que sean mamás realmente antivacunas, o sea, han tenido la información incorrecta o les ha faltado que les expliquen y hay, digamos, o sea, hay un porcentaje bajo que, bueno, no creen las vacunas, tienen un mal concepto y nunca jamás va a vacunar a su hijo y eso es, pues, respetable en esa persona, aunque sabemos todos los riesgos que tiene para el bebé. Pero el porcentaje más grande de la población creo que es el que no tiene la información correcta o está indecisa o está insegura, ¿no? O tiene una mala idea de alguna vacuna y entonces ya está temerosa de... Pero son poquitos los casos de las mamás realmente antivacunas. Ahí, pues, digamos, yo explico la realidad de las cosas, incluso algunas veces enseño las imágenes de las complicaciones horribles que puede tener muchas de las infecciones que se previenen por vacunas y aclarar cómo están hechas, de qué vienen, la seguridad de cómo han sido estudiadas. Incluso yo, o sea, les pongo el ejemplo de, o sea, si realmente pasan estas cosas que dicen, ¿cuántos niños en el mundo, cuánta gente del mundo tendría que estar con estigmas o secuelas de todo esto lo que pasa en las vacunas, autismo, ¿no? Si porque, no, es de autismo, o sea, porque se vacunan a los niños millones de dosis todos los días en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en México prácticamente en la mayoría de escuelas no te aceptan a tu hijo, ¿no? En la guardería privada o hasta en las públicas, si no tiene tu hijo las vacunas completas, o en la primera te las están pidiendo, entonces... Si realmente las vacunas generan todo eso, pues ¿cuántos niños que vemos en el día a día tendrían que estar así todos con autismo u otras condiciones que no existen? Existen, digamos, efectos secundarios de las vacunas, ¿no? Que puede ser que a una mamá le tocó un efecto secundario de una vacuna importante que le haya dar este miedo, pero nada tiene que ver con una seguridad de la vacuna o que la vacuna no sea buena, ¿no? Y estos, digamos, los efectos secundarios de las vacunas son muy, muy, muy bajos e infrecuentes. Pueden llegar a pasar, ¿no? Y tal vez en ese escenario es cuando a una mamá se le puede generar la duda de, oye, pues no sé, vacuné a mi hijo y le tocó que fue la dosis 1 de 500,000 que está publicado que pueden tener un efecto mayor en el brazo o alguna otra condición mayor que causa, pues como algo diferente que hace que haya un miedo, ¿no? Pero realmente las vacunas, insisto, tienen años de evidencia de su seguridad. Así también de las frases que me gusta decir como infectóloga pediatra, es que, o sea, después de la cloración del agua, después del agua potable, o sea, después de que no tenemos agua contaminada con parásitos, la medida más efectiva para prevenir enfermedades a lo largo de la vida ha sido la vacunación. O sea, nuestra expectativa de vida ha cambiado gracias a la vacunación. O sea, antes los adultos se morían a los 30 años, 22 años por enfermedades, o sea, por el sarampión. Sí, yo no estaría aquí. Exacto, ¿no? O sea, todas las enfermedades mataban a la gente. O sea, ahorita la gente se muere de cáncer y de cosas así porque llega viejito. Porque las enfermedades se han podido prevenir y curar. O sea, los antibióticos y las vacunas han hecho que las infecciones no maten a las personas como antes, ¿no? Entonces, este cambio es lo que creo que realmente deberíamos de ver. O sea, este es el verdadero impacto y beneficio de las vacunas a nivel mundial. ¿Te convencí? No. No, yo no soy antivacunas. Y pues, híjole, me quedo con muchas preguntas. Seguramente voy a invitar a la doctora para una segunda parte.
porque nos faltó todo de los niños, o sea, el esquema actual de vacunación en los niños y demás, o sea, da para otro episodio, ¿no? Pero pues ahorita el tiempo es oro y pues tenemos que despedir este capítulo del día de hoy. Muchas gracias, Marta, de verdad, muchas gracias. Qué bueno que pudiste aclarar una que otra cosilla de la vacunación en las embarazadas y te prometo que habrá una segunda parte para el esquema de vacunación de los chavitos. No, un gusto, Mar, gracias por invitarme y aquí estoy a la orden. Bien, entonces, pues vámonos, bye.